Muy buenas tardes. Venimos en este momento a presentar un posicionamiento especial, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado, con motivo del reconocimiento de la Secretaría de Hacienda de que las expectativas de crecimiento del PIB para el 2014 se desploman, prefigurando un año más de nulo o insuficiente crecimiento en la inversión y en la generación de empleos. Hace un año señalamos los peligros que entrañaba una miscelánea fiscal recaudadora y regresiva. Lo que mal inicia, mal termina. Por segundo año consecutivo se reducen las expectativas económicas. Se asoma el fantasma de la recesión y sabemos muy bien que cuando ésta se instala es difícil erradicarla. En el fondo está el modelo económico del PRI, que apoya el PRI y una gran parte del PRD, pretendiendo hacer del gobierno y su presupuesto público el motor de la economía, transfiriendo vía impuestos cada vez más recursos de los ciudadanos a las burocracias. El Partido Acción Nacional sabe que es la sociedad civil, sus familias y empresas la única capaz de generar una economía sustentable. Pensar en la economía de los Estados Unidos como la causa del problema es insostenible, como lo ha querido presentar la Secretaría de Hacienda, cuando vemos que tan solo en las últimas 2 décadas esta economía ha sido la tabla de salvación para más de 15 millones de mexicanos que han tenido que abandonar el país en busca de un empleo. Pensar que solo con las reformas estructurales será suficiente para activar la economía de manera sustentable también es disminuir el problema. El problema es el modelo equivocado, el modelo de desarrollo que se nos planteó al principio de esta administración. Medidas anticíclicas que quisiéramos proponer para discutir con el gobierno federal y lograr que el crecimiento económico sea sostenido y perdurable, las queremos plantear en este momento. En primer lugar, necesitamos una contrarreforma fiscal para reducir de manera drástica los impuestos, reconociendo a las familias y empresas como los verdaderos motores de la economía y no pensar que lo es el gobierno. El punto número 2, cumplir el compromiso presidencial al principio de esta administración de tener un déficit presupuestal cero, que libere recursos financieros para la sociedad civil, recursos que hoy están acaparados por el creciente endeudamiento del sector público, que en el presupuesto de este año contabiliza el 16% de nueva deuda. El punto número 3, reducir el gasto público. Para soportar la propuesta 1 y 2 que aquí acabamos de mencionar, es necesario atender de manera urgente una reducción drástica del gasto público, recursos que hoy son acaparados en este punto por programas, en muchos casos electoreros, que en el 70% de los casos no cumplen con las metas y los objetivos planteados en su inicio. La cuarta propuesta para discusión es hacer de la competitividad una política de Estado que permita a México competir en las mejores condiciones en los mercados mundiales, evitando la tendencia decreciente de los 2 últimos años en donde hemos perdido precisamente competitividad frente al mundo. 5, acabar con el ciclo perverso de la corrupción para establecer un sistema fiscal basado en la confianza de los contribuyentes en el uso honesto y eficaz de los recursos públicos. 6, reconocer el fracaso y la manipulación electoral de la política social para abatir la pobreza y reconocer que también son las organizaciones de la sociedad civil y el crecimiento económico quienes pueden resolver de raíz la pobreza, por lo que hay que otorgarles incentivos fiscales. Y solamente para soportar este punto le voy a dar los datos que se acaban de liberar para el primer trimestre del Coneval. Una pérdida del 5.76% del poder adquisitivo del ingreso per cápita en este primer trimestre contra el primer trimestre del año anterior. La pobreza en este primer trimestre medida y anualizada se aumentó en 3.46% contra el año pasado. A tasa anualizada esto significa 53%
de personas, de familias que no pueden adquirir la canasta alimentaria con el ingreso de su trabajo. Con esto, después de 2 años, podemos decir claramente que el enfoque de la cruzada contra el hambre tiene un camino equivocado. La generación de empleos del 2012 al 2013 se redujo en un 21%, del 2013 al 2014 un 50%, y hubo una destrucción neta de empleos de más de 5 salarios mínimos en un 7.7%. Se está precarizando el empleo. Pues le cedo la palabra a mi compañera Laura, la senadora Laura. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Yo lo único que quiero decir para comenzar es que claramente la economía es el talón de Aquiles del PRI. Lo ha sido siempre y lo es ahora. Para eso hay que recordar los sexenios de Echeverría con la devaluación, de López Portillo, de Miguel de la Madrid, los errores de diciembre de Salinas y Zedillo, y ahora, una vez más, Enrique Peña Nieto. Entonces, la mala economía, sin duda, es el sello de los malos gobiernos del PRI. Pero además, no lo reconocen. Y ahora, el secretario de Hacienda, pues le ha echado la culpa a Estados Unidos, al bajo crecimiento de la economía de Estados Unidos. Lo hemos dicho muchas veces, tenemos que reducir la dependencia de nuestra economía de los Estados Unidos. Esa es la única manera en la que podemos generar un desarrollo sustentable propio. Y para eso se necesita fortalecer y ampliar el mercado interno. Y no es con una reforma fiscal fallida como la que aprobaron el PRI y el PRD como se va a construir y como se va a fortalecer y ampliar el mercado interno. Por eso es que el día de mañana estaremos presentando un punto de acuerdo, las bancadas del PAN en la comisión permanente, que incluye varios puntos. En primer lugar, es citar a comparecer al secretario de Hacienda para que venga y explique cuáles son las medidas que se van a implementar ante la fallida reforma fiscal para mejorar o reconducir el rumbo de la economía mexicana. También vamos a exhortar al gobierno federal a que plantee una corrección fiscal en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2015 con el objetivo de tomar medidas urgentes enfocadas a reactivar la economía. Y también los exhortaremos a que en su propuesta de reforma fiscal para el año que entra se establezca una clara reducción de impuestos y del déficit presupuestario mediante una reducción sustancial del gasto. Además, estaremos impulsando un acuerdo entre los grupos parlamentarios para que el secretario de Hacienda comparezca no solo esta vez, sino que comparezca mensualmente ante comisiones para que podamos dar seguimiento puntual a la economía. No queremos esperar hasta agosto, ¿no?, para enterarnos por el INEGI que las cosas siguen yendo mal. Y finalmente decir que las y los senadores y diputados del PAN estaremos impulsando una serie de foros en los estados, foros con ciudadanos, con empresarios, con organizaciones de la sociedad civil, con académicos, para poder construir una nueva propuesta de reforma fiscal que no castigue a la clase media, que no castigue a los empresarios y que realmente sea un detonante de la economía y del desarrollo. Le va a pasar la palabra al senador, ¿a quién? A Víctor. Muy buenos días a todos. Hace como 4 semanas tuvimos con ustedes otra conferencia de prensa y en la cual yo dije que la economía no iba a subir arriba del 2.6, y les debo decir que yo no soy ni pitonizo, ni economista, ni cosas parecidas, ¿no? Sino es cosa de sentido común. Yo soy fronterizo y veo lo que está pasando en la frontera con el IVA, y para eso no se necesitan muchas estadísticas. Ustedes váyanse a Calexico, y el Walmart de Calexico hoy, que es uno de los más grandes de Estados Unidos, surte los refrigeradores y los lugares 3 veces al día. ¿Por qué? Porque los mexicanos están comprando en Estados Unidos, porque los impuestos son mucho más baratos en Estados Unidos. Entonces la gente no está peleada con su dinero, la gente va a donde le puede alcanzar, y mucha gente tiene poco dinero, entonces trata de usarlo bien.
Los negocios que se han cerrado en la frontera son innumerables, ahí hay estadísticas de todo. La frontera está en un problema grave. Ahora, otra cosa, las inversiones. Con lo que dijeron el año pasado, la gente se ahuyenta. Yo tengo mucho que ver con empresas de carácter internacional por mis negocios y ellos programan. El ejercicio fiscal en Estados Unidos se cierra en octubre y luego ellos planean al año siguiente. Después de lo que dijeron, en muchas empresas se vieron con cautela para este año. ¿Por qué? Porque quieren ver claro. De hecho, el gobierno federal reculó en muchas situaciones sobre lo de las maquiladoras, en los impuestos que les quería cobrar y todo eso. Pero estas empresas quieren reglas claras por largo plazo, no que les estén cambiando las situaciones a cada año. Entonces, ya lo que van a invertir ya está decidido, no va a cambiar, ¿verdad? Lo único que podría sacar un poco de letargo a la economía es de que el sector mexicano impulsara algo, pero con los impuestos que se les están poniendo no es nada atractivo. Entonces, ¿qué sucedió? Como dice el senador Burques, el gobierno le quitó a los empresarios y a los cautivos el dinero para quedarse con él y luego a ver qué hace con él. El gobierno es el peor gastador que existe. Este edificio aquí se gastó mucho más de lo que se necesitaba, la línea 12, y así nos podemos ir, infinidad de cosas que hacen mal. Y aparte se multiplica como la langosta, cada día hay más burócratas. ¿Y de quién van a vivir? Pues de los ciudadanos que producen y de las empresas. Entonces la situación está peligrosa. Por otro lado, el gobierno destruyó la vivienda. El año pasado se perdieron 400,000 empleos nada más ahí. Este año están viendo la manera de tener más incentivos y subsidios, pero el daño ya está hecho. Y la vivienda es de los grandes empleadores del país, y sobre todo emplea a gente de bajos recursos intelectuales, porque ahora para encontrar un trabajo en cualquier fábrica usted tiene que tener primaria o secundaria, en la vivienda, en el negocio de la construcción no. Entonces son cosas peligrosas que están pasando. Pero también está gastando mal el dinero, ¿verdad? Por ejemplo, ya empieza a repartir televisores para poder precisamente que las personas de escasos recursos tengan la manera de cambiar a la nueva televisión. Y no tiene por qué repartirles televisores. En Tijuana nomás les dio un aparatito de este tamaño. Eso es populismo y lo está haciendo a través precisamente de Sede Sol. Y a la frontera quiere arreglarlo un poco dándole 3,000 millones, que no es nada, ¿verdad?, en toda la frontera para rehacer el problema que hizo, que quiere en este año recaudar 15,000 millones, pero el daño que le va a hacer a la frontera es muy superior. Entonces, como dicen aquí mis colegas, hay que hablarle al secretario y decirle, bueno, ¿qué está pasando? Y otra cosa también, hay que proteger el INEGI, porque el INEGI está dando los datos, ¿no? No vaya a ser que al rato le digan, oye, no te mandes, atenúale. Nosotros tenemos que tener un buen termómetro en el INEGI para saber la realidad. Entonces hay que estar muy pendientes qué sucede también con el INEGI. No hay cosa peor que no ver la realidad. Y lo peor es que el gobierno lo que va a hacer es lo que hace siempre, se la va a endosar a los ciudadanos. El gobierno no va a tronar, va a tronar a las empresas. Y las empresas van a tener que sufrir como han sufrido cíclicamente en el sistema del PRI. Ya estuvo bueno, tenemos que hacer las cosas diferente y por eso ese llamado que dice la senadora Rojas al señor secretario es muy prudente que se haga. Muchas gracias. Senador Larios. Bueno, yo creo que ya se dijo todo, así que mejor preguntas. Dos comentarios nada más. El primero, con lo que terminó el senador Hermosillo. Hace una semana, el propio presidente de la República, y no solamente el presidente, sino el secretario de Hacienda, fustigaron los datos catastrofistas, dijeron, del INEGI. El INEGI y el Banco de México son dos instituciones autónomas que es fundamental que mantengan su autonomía. Lo primero es que hay que congratularnos que en México hemos sido capaces de darnos a estas instituciones que tienen el único propósito del INEGI de medir. Lo segundo, no es
la verdad es terrible para un país que la economía no crezca a buenos ritmos. A veces no crece a buenos ritmos porque el entorno económico internacional es malo. Hemos tenido años en donde hay crisis internacional, pero ahora sin crisis internacional, fundamentalmente por acciones de gobierno. Todos estamos de acuerdo que se haga una reforma fiscal y todos estamos de acuerdo que esa reforma fiscal recaude mayores cantidades. Pero la reforma que plantearon es una reforma que se fue básicamente a la destrucción de empleos. El decirle a las empresas, ahora ya no vas a poder deducir las prestaciones, todas las prestaciones de tus trabajadores, es una manera de precarizar los empleos. El decirle a la minería, ahora vas a tener 2 impuestos más en un mundo que se compite en esta industria, pues simplemente ahuyentó las inversiones en México. Hay muchas medidas que se hicieron y nuestro único exhorto, nuestro único interés de que venga el secretario de Hacienda es que tengamos todos la humildad de poder replantear medidas fiscales que sí le generen ingresos al Estado, pero que no dañen la economía. Ahora resulta que con más impuestos se captan menos dinero. Ese es el resultado al final cuando diseñan mal los impuestos. Y lo que se requiere es humildad, sencillez, para reconocer las cosas que se han hecho mal, que se está probando. Miren, prueba de ello, el año pasado, decía el senador Hermosillo, cayó la construcción de vivienda, cayó 8%, la construcción, que es la industria que más empleo genera. En lo que va de este año ha caído 2%, estábamos ya en el suelo y seguimos cayendo. En los últimos 30 años no se había dado una caída tan importante en el consumo según el reporte de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, de la ANTAD. En 30 años no habíamos visto los retrocesos que estamos teniendo. Algo está pasando en la economía, en el bienestar de las gentes. Más vale tomar medidas que corrijan y no sostener errores que se cometieron simplemente por falta de humildad. Bueno, yo creo que está dicho todo, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Jaime Contreras, de Grupo Imagen, les hace una pregunta, señor. Senadores, buenas tardes. 2 preguntas puntuales. Una, tomando en cuenta lo que acaban de decir de que bajo las administraciones priistas ha habido crisis recurrentes, es lo que estoy infiriendo y es lo que dice la historia económica de nuestro país. Sin ser catastrofistas, pero sí quisiera escuchar su opinión, no sé si usted, senador Burques, o usted, senadora Rojas, ¿en qué tiempo veríamos nuevamente unos errores de diciembre, pero en el siglo XXI, tomando en cuenta la trayectoria económica que estamos siguiendo actualmente? Hablamos de déficit en finanzas públicas, hablamos, por supuesto, de sobrevaluaciones, hablamos de presiones inflacionarias, todo el cóctel que muchos de los aquí presentes, salvo los muy jóvenes, pues padecimos y vivimos 1994-95, en el último escenario, en la última carcajada de la cumbancha, por plantearlo en forma elegante. Y en paralelo yo quisiera preguntarle, senador Larios, una cosa concreta y que lamentablemente luego no tengo el espacio para verlo tan de corto, pero sí me importa. Ya el PRI está retirando su propuesta de los haberes de retiro de los 2 años. Quisiera escuchar tu opinión, senador, sobre el punto, porque creo que es tan importante, no menos importante, pues, que lo que estamos planteando aquí. Pues con todo gusto contestó su primera pregunta. Yo quisiera no pensar en el error de diciembre, por eso estamos convocando al secretario de Hacienda y entablar un diálogo con soluciones. Sin duda, a 2 años del nuevo gobierno, o casi 2 años, tenemos claras señales que nos permiten corregir el modelo. O sea, y esto es de fondo. Y creo que tenemos que ir a fondo porque el país no está creciendo a su potencial, a la capacidad que tienen los mexicanos. Y en este mismo momento estamos viendo cómo Chile, cómo incluso Perú, Colombia están creciendo cerca del 5%. Chile en 30 años ha duplicado el ingreso per cápita que tienen las familias mexicanas. Ejemplos hay muchos. Y por lo tanto tenemos que tomar medidas pronto y acertadas, que les llamamos nosotros medidas contracíclicas, e implican en este caso
no un profundo cambio en la sociedad civil, sino en la manera de gobernar. Necesitamos que haya más recursos en las familias y en las empresas, porque la verdadera economía viene de la sociedad civil. Y por lo tanto esto va a obligar o obligaría a un redimensionamiento profundo del aparato de gobierno, que sabemos que en muchos de los casos el recurso que se emplea no es ni eficiente, no cumple con el objetivo para el que fueron creados sus programas y tenemos que hacer que esto se corrija. Por otro lado, yo hasta ahí le pararía y le paso la palabra al senador Larios. No quisiera pensar, porque si bien es cierto que el gobierno está ahorita en la etapa de la enfermedad de la negación, hay suficientes elementos que nos permiten diagnosticar la enfermedad y necesitamos corregir el rumbo. Nada más antes de que el senador Larios conteste la otra pregunta, si no se corrige el rumbo ahorita, sí podemos volver a tener las crisis recurrentes del pasado. Por eso es justamente que estamos pidiendo que venga a comparecer el secretario y por eso es que también estamos mostrando disposición de poder construir, junto con las otras fuerzas políticas, una nueva reforma fiscal que sustituya a esta, que lo dijimos claramente desde que se iba a aprobar, que no iba a funcionar y que ahora el tiempo nos dio la razón. Pero claramente si el gobierno sigue en la soberbia de negar que las cosas están mal, entonces sí veremos lamentablemente unas crisis como el pasado. Y el último ejemplo es lo que ha dicho el secretario de Hacienda. Dijo que México va a crecer en promedio más que Estados Unidos, más que los países de Europa y más que muchos países de América Latina, y es falso. Ahí están publicados los pronósticos para este año del Fondo Monetario Internacional y aquí están algunos. Bolivia va a crecer 5.1%, Chile 3.6%, Colombia 4.5%, Costa Rica 3.5%, Ecuador 4.2%, Guatemala, Honduras por arriba del 3%, Nicaragua 4%, Panamá 7.2%, Perú 5%, Paraguay 4.8%. ¿Dónde es que México va a crecer más que todos estos países? Entonces, se necesita, como dijo el senador Larios, humildad para reconocer que se han equivocado y para voltear a ver las experiencias del pasado, de los últimos 12 años y de otros países para poder corregir el rumbo. A ver, primeramente un comentario de lo económico. ¿Por qué se hacen pronósticos del crecimiento de la economía? ¿Por qué es importante y ajustar estos pronósticos en el transcurso del tiempo? Porque los pronósticos son la base para construir las estimaciones de ingreso que vamos a tener. ¿De qué tamaño es la economía? Si yo cobro el 10% por el valor de la economía, por decir algo de impuestos, si la economía es de este tamaño voy a cobrar una cantidad, si la economía es mayor voy a cobrar más cantidad, si la economía se reduce voy a cobrar menos. Entonces, ¿por qué se ajustan los pronósticos? Porque ahora los economistas del gobierno saben que vamos a captar menos impuestos, contrario a las declaraciones. Tiene toda la lógica, si el pastel es más chico, las rebanadas van a ser más chicas de los impuestos. Lo importante aquí no es saberlo, lo importante es actuar en consecuencia. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en consecuencia? Recortar el gasto exactamente en la cantidad de lo que no se va a recibir de impuestos y de lo que se ha dejado de recibir en los meses que han transcurrido este año. De otra manera, con el volumen de crédito que pedimos, tendríamos que pedir más crédito del que autorizó el Congreso, que ya fue muchísimo, fue el más alto en los últimos 30 años, el dinero que se va a pedir en este año, de tal manera que si no se toman medidas correctivas, entonces sí podríamos caer en un escenario de catástrofe. Lo que interesamos es que no simulemos las cosas, que hablemos con la verdad, que tengamos sencillez y humildad. En el caso del haber de retiro, bueno, la historia es ya muy conocida. El PRI presentó una iniciativa tratando de acotarlo a 2 años. Nosotros rechazamos esa iniciativa por una razón fundamental. Los magistrados del Tribunal Superior Electoral están impedidos a representar en juicios de materia electoral, a ser abogados, a participar en ese tipo de actividades los 2 siguientes años. No están impedidos de trabajar,
O sea, pueden dedicarse a muchísimos empleos, a la docencia, además. No hay una sola razón de haber un haber de retiro. Sí hay razón, como en todo trabajo, de tener una liquidación, pero no un sueldo por 2 años, porque no se pueden dedicar a todo. Hay muchos, en la propia industria privada, hay ciertos contratos que para ciertos trabajos en industrias de alta tecnología quedan impedidos en trabajar en una industria semejante y no por eso tienen un haber de retiro porque tienen un cierto impedimento para dedicarse a algo. Nosotros no estamos de acuerdo en ese haber de retiro y bueno, públicamente lo han rechazado. Lo que procede ahora es modificar la ley que puede ser en cualquier tiempo. Juan Arbizu, del Universal, les hace una pregunta. A ver, lo que quería de la crisis que pudiera suceder. Bueno, hay que ver por qué vienen las crisis. Uno por los precios del petróleo, acuérdense. Ahorita el petróleo tiene buen precio. Póngale una veladora que siga así, porque acuérdense que Irán ya está haciendo las paces con Occidente, ¿eh? Y ahí puede entrar otro jugador en el petróleo. Claro, el gobierno de seguro ahorita está vendiendo a futuros y ya hay por lo menos una seguridad. Una de las crisis fue otra fue el retiro de inversiones americanas y extranjeras en nuestro país. Ahí hay que cuidarnos, ¿eh? Si las inversiones no empiezan a dar, sí puede haber un retiro, ya está habiendo algo, ¿eh? Entonces, cuidado, porque el retiro, aunque nosotros tenemos ahorita muy buena reserva, eso es muy importante, ¿no? O sea, buen precio de petróleo ahorita que puede seguir y reservas. La otra situación es un gasto superfluo, con 750,000 millones de pesos que pidieron, y a ver dónde los van a emplear porque no han dicho. Hay que tener mucho cuidado que se gaste bien. Hay que bajar el gasto, y el gasto también empieza aquí. Aquí hubo varios legisladores aquí, capitaneados por el senador Orozco, dijimos de que habría que bajar 100 diputados de partido y 32 senadores, y no va a pasar nada, ¿eh? Eso es bajar el gasto. Y el gasto no nomás es aquí, es acá y acá, y hay mucha tela de donde recortar. Y meterlo a cosas productivas, carreteras, puertos, líneas de comunicación, vivienda, cosas que produzcan, que precisamente den trabajo, porque lo que se necesita es el trabajo. Y por supuesto tener la confianza también con los empresarios. Los empresarios, una de las cosas que ven muy mal, que le suben el 35% de los impuestos, y por otro lado no está subiendo la base, porque para los repecos, para los chicos pusieron unas reglas tan complicadas que no están funcionando. Entonces, no están recabando lo que esperaron recabar. Eso es muy peligroso porque conforme se ve, como dijo el senador Larios, lo que se tenía en el presupuesto, y si el presupuesto no se está cumpliendo, pues indica o se recorta o se pide más, o la realidad, proyectos importantes, por no tener recortes, digamos, de otro tipo, no se hacen. Y es más fácil cancelar un proyecto que bajar costo de la burocracia. Eso ya lo sabemos. Entonces, mucho cuidado. Esa es una situación que hay que estar viendo en el futuro, y sobre todo también viendo las perspectivas del Banco de México, sobre todo con la situación de las inversiones extranjeras, y por otro lado que el INEGI siga trabajando como ha estado trabajando, haciendo precisamente un reporte de las estadísticas de nuestro país real. No podemos caer en una situación ficticia, porque es mucho más grave va a ser el problema. Juan Arbizu, del Universal, te hace una pregunta. Buenas tardes, senador Búrquez. A raíz del señalamiento que hace de que aumentó el número de familias en condición de pobreza, el director de la FAO señala que erradicar el hambre no es difícil, que la dificultad mayor está en que las fuerzas políticas respalden el programa del gobierno. ¿Qué requieren ustedes para respaldar el programa del gobierno en materia de combate al hambre? Lo importante es que se atiendan las mediciones de los resultados reales de Coneval, que es un gran instrumento que nos está permitiendo evaluar la política social de México,
y poder orientar los recursos en ese sentido. Desgraciadamente, cuando la democracia no limita el uso de los presupuestos públicos o carece de instrumentos para el uso de los presupuestos públicos con fines electorales, se deriva por ahí, ya hay que decirlo. O sea, hay muchos programas que se mantienen no porque dan resultados, porque no los dan, sino porque mantienen el control político electoral de los gentes más necesitadas. Es increíble y hay que decirlo. Programa que con las mediciones de Coneval no funcione, hay que cambiarlo y hay que reorientar esos recursos. La última pregunta es de David Estrada, del Grupo Reforma. El senador Hermosillo hablaba de lo mal que gasta el gobierno, y un ejemplo puede ser la nómina educativa, ¿no? Cómo se va el dinero. Quiero pedirle su opinión sobre esto que informa México Evalúa, sobre que los comisionados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación pues están ocultos, los estados no informan en dónde están, ni cuántos son, ni ninguna de sus características. Por favor, gracias. Bueno, el problema de la educación es un problema de muchos años y tristemente es un problema que le ha causado un gran problema a nuestro país. Vaya la redundancia, problema que causa problema, otro problema, ¿no? Lo que pasa es que ahora, precisamente para evitar ese tipo de cosas, el gobierno federal cambió las reglas y ahora el gobierno federal es el que paga a todos los maestros, ¿no? Entonces es el que tiene el control. Si los estados no están cumpliendo, les puede precisamente llamar la atención y hasta hacer cargos, ¿no? Porque el que trae la nómina es el gobierno federal. Entonces, él es el que puede decir, se le paga y no. Podrá con ciertos estados, digamos, hacer convenios y que le ayuden a la administración, aunque debe tener precisamente sus delegaciones para hacerlo. Lo que tiene es que también el gobierno federal dice, yo pago, pero tú controla. Y pues cuidado, ¿verdad? Entonces, porque hay un viejo dicho que dice que el que paga manda, ¿no? Entonces, si el gobierno federal agarró la responsabilidad, también tiene que precisamente pues detener los cheques, es el que paga ahora. Eso ya se lo hemos dicho nosotros al secretario Chafet. Sabemos que no es fácil de un día a otro cambiar la estructura de una organización tan poderosa. Pues cómo no va a ser poderosa si tiene infinidad de personas que están nada más para la grilla y ver esto y esto otro, ¿no? Digo, no hay en el mundo un sindicato como ¿no? Entonces toma tiempo, nosotros tenemos que ser prudentes, pero debe haber pasos. Para eso se hizo la reforma educativa, para eso se hizo la constitucional y las secundarias. Entonces hay que ver con prudencia, ¿verdad?, pero con exigencia que vaya caminando la reforma educativa. Hay que ser sensatos, pero no indolentes. Gracias. Muchas gracias.